Muy bien. Ahora, quisiera que reflexionemos un poco en lo más básico, o sea, la razón más básica para estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? La razón, sencillamente dicha, es para rendir culto al Señor, ¿ya? Para brindarle nuestra adoración. ¿Estamos todos conscientes de eso? Ahora, tal vez algunos digan, pero eso es obvio. No, saben, no es tan obvio. Porque en el lenguaje común, cuando hablan las personas de este asunto, muchas veces mencionan el hecho de ser edificados, ¿no? Dicen, que nos hemos reunido para escuchar la palabra. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto, pero es parcial y no es lo más importante. Es muy importante, por supuesto, la palabra tiene un lugar central en el culto, pero no es lo más importante. Lo más importante es ese momento en que por fin tu corazón se abre y le das gloria a Dios, porque para darle gloria hemos venido. Es más, para darle gloria existimos. Entonces, si no hiciéramos muchas cosas, pero le damos la gloria a Dios, podríamos decir, aunque imperfectamente, hemos alcanzado la meta. ¿Cuál era? Dar la gloria a Dios. Así que, sin hacer alboroto, así quietos, tranquilos, sentados donde estamos, ¿te animas a decir, levantando las manos al cielo, decir, gloria a Dios? ¿Quieres decir? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es el motivo por el cual hemos venido, ¿ya? Glorificar al Señor. Ahora, junto con eso, por supuesto tenemos mucho más, ¿no? Tenemos toda la parte del culto en que hemos leído un salmo. ¿Se acuerdan qué salmo era? En ese salmo hemos dicho eso, ¿o no? ¿No era ese el tenor, el corazón de ese salmo? Así que lo hemos dicho, está bien. Pero hay otros momentos en que se dice algo. Por ejemplo, el llamamiento que se ha leído hoy día también era muy lindo. Vamos a decirle a Jehová, aleluya. ¿No? Vengan, vamos a hacer eso. ¿Ya? Así que todo va dirigido, apuntando a que hagamos, que cumplamos el motivo de nuestra presencia. Decirle a Dios, gloria a ti, Señor. Hay algunos momentos en los que Dios habla y va en la misma dirección, aunque claro, Él es el sujeto en ese caso. En cambio, cuando nosotros glorificamos a Dios, nosotros somos el sujeto. El objeto de nuestra adoración es Dios. Pero cuando Dios habla, ¿cómo se llama? El hecho de que Dios hable y manifieste su gloria en el encuentro con el hombre. Ahora es muy interesante porque hay algunas palabras que vamos aprendiendo y las usamos a veces sin mucho cuidado, ¿no? Y cambiamos el sentido. Cuando nosotros declaramos que Dios es grande o es magnífico, ¿qué estamos haciendo? Una confesión de fe. ¿Ya? La confesión de fe no necesita ser muy extensa. Nosotros solemos repetir el primer artículo de la confesión belga, ¿no es cierto? Esa es una confesión y está muy bien. Pero no necesariamente
se tiene que decir eso nomás. Y no solamente en un momento del culto y a olvidarse. Hay muchos momentos para confesar nuestra fe. Y en la Escritura tenemos varios ejemplos, solo que quizás los leemos y no nos damos cuenta de que son ejemplos de eso, de la confesión de fe. Pero vuelvo al punto anterior. Estaba diciendo, cuando Dios habla, Él no necesita hacer una confesión de fe, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Que sí o que no? No, Dios no necesita. Cuando Dios habla y declara su grandeza, su poder, su amor, etcétera, ¿qué se llama eso? Ese es el manifiesto divino. Manifiesto divino. ¿Cuándo se produce un manifiesto divino que ustedes puedan recordar? Hay varios momentos en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando Dios se encuentra con Moisés delante del pueblo y Él proclama su nombre. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, celoso. Y todo el pueblo empieza a temblar ahí, porque claro, Dios está hablando de sí mismo, ¿ya? Ese es un manifiesto divino. Nosotros jamás podemos hacer eso. Esa es una atribución de Dios. Dios solamente puede hacerlo. Pero nosotros podemos responder a esa manifestación de Dios por lo que estaba diciendo hace un momento, que es la confesión de fe. Ahora, para algunos hermanos, especialmente que vienen de otras iglesias, la confesión de fe les parece algo extraño, ¿no? Y el hecho de que se repita, lo mencionan casi como que fuera un rezo, ¿no? Dice, ¿para qué rezan eso? Y rezar es repetir lo que se ha dicho, ¿no es cierto? No está mal, no es una palabra mala necesariamente, o que implique un acto que no se debe repetir, pero no lo hacemos a manera de rezo, lo hacemos a manera de participar como creyentes en ese acto de encuentro con Dios. Nosotros no podemos manifestar su gloria. Él manifiesta su gloria. Nosotros contestamos a eso con la confesión de fe. La confesión de fe más antigua, conocida, que no está en la Escritura, es el Credo de los Apóstoles, que proviene del siglo II. De eso ya hemos aprendido un poco, no quiero entrar en eso. Quiero que nos remontemos a un poquito más atrás. Confesiones de fe que sí están en la Escritura y que nos sirven de ejemplo para hacer nuestra confesión de fe. Ahora, de vez en cuando, nuestra confesión de fe tiene que ser espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? Que viene de nosotros mismos y que surge de nuestro corazón sin estímulo aparte, externo, ¿no? Pero de vez en cuando necesitamos hacer confesiones de fe que vienen de las Escrituras. Y por eso necesitamos conocer las Escrituras y sus confesiones de fe. No he estado en el púlpito por 3 semanas. Antes de eso hemos seguido una serie de el profeta Daniel y hemos visto su contraparte en el Evangelio según San Juan. Ahora vamos a quedarnos en el Evangelio según San Juan y vamos a ver confesiones de fe que están en Juan, solamente en los primeros capítulos.
porque claro, no tenemos todo el tiempo. Por razones didácticas tenemos que quedarnos solamente en los primeros capítulos. Las confesiones de fe son hechas por hombres. Cuando digo hombres, quiere decir seres humanos, mujeres también. Las mujeres debieran sentirse incluidas, no me parece horrible, hermanos y hermanas. Los seres humanos que son creyentes, ¿ya? Pero tienen que ser creyentes. Una confesión de fe repetida por alguien que no cree es lo mismo que algo que dice un loro. El lorito dice nomás, ¿no? Y yo no conozco nada de la psicología de los loros, así que no sé cómo es que hablan. Me parece maravilloso. Hay loros que hablan así, bárbaro, ¿no? Pero no les damos valor, ¿no es cierto? Valor moral o espiritual. Así que tiene que ser un ser humano el que repita esto y que lo haga con fe, es decir, desde su corazón. Miren, el cristianismo históricamente nació en un momento extendido, quiero decir, cuando Juan el Bautista miró a Jesús e hizo la declaración: este es el Corderito de Dios que quita el pecado del mundo. Esa declaración ya es toda una teología. Implica muchísimo, ¿no? Podemos sacar 100 preguntas para Juan el Bautista si es que estuviéramos ahí y le decimos, ¿por qué dices eso, no? Y él nos explicaría que el cordero era uno de los animalitos que estaba escogido por Dios para poder presentar ofrenda y todo eso. Así que hay todo un trasfondo que los judíos entendían. Este es el Corderito de Dios, dice mirando a Jesús. Y a partir de eso, 2 de los discípulos del Bautista siguen a Jesús, tienen un pequeño diálogo y se quedan a dormir con él esa noche, ahí en donde él estaba. Y al día siguiente salen y encuentran a conocidos, a sus hermanos en la carne. Y cada uno llama a su hermano. Y hay un poco de reserva en algunos. Por ejemplo, Andrés llama a su hermano Pedro, que no era Pedro todavía, ¿no? Era Simón. Y Felipe llama a su hermano, que se llamaba, ¿qué? Muy bien, Natanael. Natanael tenía un poco más de reservas. No fue tan facilón, no es que lo llamaron y él. No, él le dice, oye, ¿de dónde? De Nazaret, le dice Felipe. Pero, viejo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces ya se encuentran con Jesús y Jesús lo ve y hace una declaración respecto a él. Y dice, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y Natanael se incomoda un poco. Y le dice, ¿de dónde me conoces? Porque si no le conocía, si no le hubiera conocido, parecería simplemente un acto político. ¿Se han encontrado con un candidato a la presidencia en un ascensor alguna vez? ¿No? Todos los paseños nos hemos encontrado alguna vez. Yo me he encontrado con McLean cuando estaba de candidato a la presidencia. Y me ha dado un saludo de afectuoso. Claro, porque estaba de candidato. Ahora, eso puede suceder con los políticos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Un acto político?
queriendo quedar bien con Natanael y diciéndole que era un israelita respetable porque no tenía engaño. Parecería. Entonces Natanael, incómodo, le dice: ¿y de dónde me conoces? ¿Cómo es que opinas que en mí hay engaño o no? Jesús le dice: ¿con quién crees que estabas hablando mientras orabas debajo de la higuera? ¿Con quién hablabas? Y ahí la cortina que separaba por el desconocimiento de Natanael se cae. Y Natanael hace una declaración, una confesión de fe. Inicial, a priori, pero válida. En Juan capítulo 1, versículo 49, Natanael dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren, el salto que da Natanael desde su posición de escepticismo hasta esta posición de fe es un salto enorme. ¿Qué de Nazaret puede salir algo bueno? Es lo último que dijo, ¿no? Esa era su posición inicial. Y ahora, tras la revelación de Jesús, dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta declaración tiene sentido, es válida porque es un judío el que está haciendo eso. Tiene todo el trasfondo teológico de la esperanza mesiánica. Nosotros no podríamos decir eso como gentiles, ¿no? Ahora sí, porque ya hemos aprendido y todo, pero después de años de estar leyendo la Escritura y todo. Pero él actúa como lo que era, un judío. Pero ahora un judío que tiene ya la revelación, que han quitado el velo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Vamos a volver al asunto. Saltamos un capítulo y poco y encontramos al final del capítulo 2, cuando Juan, no el Bautista, sino el evangelista, nos cuenta que entonces muchos creyeron en Jesús. Y la razón por la que creyeron es que vieron sus milagros, sus señales. Ahora, Juan nos dice: muchos creyeron en él porque vieron las señales que hacía, pero Jesús no creyó en ellos. Qué interesante, ¿no? Ellos creyeron en él, pero él no creyó en ellos. Y nos explica, dice, porque Jesús conocía sus corazones y él conocía lo que hay en los corazones de los hombres. Había un hombre de esos, que buscó a Jesús de noche. Y con eso ya entramos al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Este hombre se llamaba Nicodemo. Nicodemo era una eminencia. Jesús mismo le dice: tú eres el maestro de Israel. En el original está el artículo determinante. O sea, no dice tú eres un maestro. Dice, tú eres el maestro de Israel. Y no sabes esto. Eres maestro, pero no sabes. Hace años leí un libro fascinante
Se llama El contrabandista de Dios. Era un holandés llamado el hermano Andrés. Él hacía contrabando de Biblias hacia la Unión Soviética en la época en que eso significaba pena de muerte. Era prohibido. Pero él lo hacía porque quería llevar la palabra a un lugar así totalmente hostil. Este hermano Andrés, antes de empezar su trabajo misionero, llevando Biblias de contrabando, se dio cuenta que hablando holandés estaba muy limitado. Necesitaba ampliar su lenguaje, su medio de comunicación y comenzó a aprender inglés. Tomó clases privadas. En la víspera de su viaje, el que había sido su maestro de inglés le dijo: antes de que te vayas te quiero decir algo. Yo te he enseñado inglés. ¿Sabes qué? Nunca he oído inglés de un inglés o de un norteamericano. Ya, todo lo que sé es por los libros. Así que hablaba inglés como se pronuncia el holandés, que es bastante diferente, ¿no? Porque ustedes saben que los sonidos en inglés no son iguales. Y ese fue un motivo de frustración tan grande para el pobre hermano Andrés, que se dio cuenta que tenía que reaprender todo lo que había aprendido en cuanto a la fonética, a la pronunciación. No servía. Eso es lo que le pasaba. Un maestro de un idioma que nunca ha oído el idioma en vivo, claro, tiene varias lagunas, ¿no? Tiene mucho. Nicodemo, a ver un rato. ¿Tú eres el maestro de Israel? Sí, todos lo reconocían. Está bien. ¿Y no sabes esto? Lo que Jesús le está mostrando, esto es tan fundamental, que si no sabes, si no lo conoces, todo lo que sabes no sirve. ¿Y qué era lo que no sabía Nicodemo? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo dice: ¿y cómo se hace esto? ¿Qué es lo que no sabía Nicodemo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí Jesús les dice: ¿eres el maestro y no sabes? Alguna vez escuchamos de los accidentes que hay en carreteras, ¿no? Y de vez en cuando hemos oído cosas parecidas a esta, de alguien que ha tomado el volante de un camión de esos enormes y no tenía brevet. Y nunca antes había conducido ningún vehículo. Quiere decir, no es calificado. Ahora, podemos tirarle piedras a Nicodemo y no sacamos nada. ¿Ya? Le estamos criticando. Pero podemos aplicar la pregunta a nosotros mismos. Nosotros podríamos decir que sí conocemos el cómo. Si no, miren, estamos en serios aprietos porque, claro, la crítica que le hace Jesús a Nicodemo no era gratuita y no era por aguafiestas, por antipático, por molestoso. Jesús no quería molestarle, quería confrontarlo con la realidad de su tremenda necesidad. No sabía cómo. No sabía. Y me temo que en nuestros días muchos cristianos
Es más, muchos predicadores tampoco saben de qué se trata en realidad. Suponen que el nuevo nacimiento es un evento, pero no es. Es un ejemplo. Porque nacer de nuevo significa simplemente comenzar de cero, comenzar otra vez. ¿Qué es lo que pasa en muchos de los mamíferos y en el ser humano también? Hay una gestación, ¿no? Un tiempo de gestación en la barriga de la mamá y se produce el acto de dar a luz. Eso es lo que hace la mamá, da a luz. Y la persona que no estaba externamente, ¿no? Ahora está. Antes estaba internamente, pero antes no estaba. Ahora está externamente y ahora ya es reconocida como un ente separado de su mamá. Y por eso viene desde cuando es una persona y todo. No quiero entrar en eso. Quiero referirme solamente al hecho de que este es un ejemplo de lo que ocurre en lo espiritual. Y quiere decir solamente comenzar de nuevo. ¿Por qué era tan difícil o por qué es tan difícil? Es difícil para todos aquellos que están confiados en que ya han avanzado mucho en la vida y creen que han ganado la aceptación de Dios cuando en realidad no lo han hecho. ¿Por qué? Como dice el final del capítulo 9 y el comienzo del capítulo 10 en Romanos, es como los judíos que han ido detrás de una justicia por sus obras, confiando en sí mismos y no por la fe en Jesucristo. Nacer de nuevo es depositar la fe en Jesucristo, es eso nomás. Miren cómo se desarrolla después el capítulo y se llega al versículo 16, que es el más conocido, pero la explicación que viene a continuación es lo importante. Todo lo que crees que has atesorado en tu favor para poder hallar aceptación en Dios, todo eso tiene que ser desechado. ¿Han visto algún relojero que desarme un reloj y después lo vuelve a armar y dice, todo está bien, he armado perfecto, no sé por qué me sobran 3 piezas? Y lo mismo ocurre con algunos mecánicos de autos, ¿no? Le llevas tu auto, así de esto lo arreglo. Hasta mañana, venga mañana a recoger su auto. Todo está bien, te dice. Solo que no sé dónde entra este engranaje. Y entonces tú sabes, no, está bien, pues si le sobran piezas, claro que no está bien. A raíz de esto, tenemos una confesión de fe que ni yo por lo menos no sé si alcanza el nivel de confesión de fe. Es una confesión incipiente y atrevida, incompleta, pero confesión al fin y al cabo. Nicodemo va a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Esa es una buena aseveración? Sí, perfecta. Perfecta. Sabemos que has venido de Dios, de parte de Dios. Bien. Pero luego le pone una cláusula que ya nos hace revisar el asunto. Dice, como maestro. Si hubiera dicho solamente, sabemos que has venido de parte de Dios, ya, perfecto. Pero como maestro. Porque nadie
podría haber hecho estas señales que tú haces si Dios no estuviese o estuviera con él. Ahora, Nicodemo ha sacado una conclusión correcta, pero insuficiente. Es correcta porque dice, vienes de parte de Dios. No es como los judíos del capítulo 8 de este mismo libro que dicen, tú tienes demonios. Miren, ¿cómo han llegado a esa conclusión? Eran unos estúpidos, ¿o no? ¿Cómo pues Jesús sana enfermos, hace bienes, cumple la ley, se porta bien y le dicen tienes demonios? Yo sé que a algunos les ofende esto, pero eran estúpidos. Nicodemo llega a la conclusión correcta. Vienes de parte de Dios, sí. Pero todavía no alcanza al punto. En el capítulo 4 tenemos el relato, un relato apasionante, es muy lindo. Cuando se lo lee con mucha atención, es algo que viene a refrescar el alma, ¿no? Jesús habla con la mujer samaritana y rompe todas las barreras culturales y de prejuicios y todo, y le habla y se le revela a ella, le dice, yo soy el que habla contigo. Y ella también llega a conclusiones correctas y empieza a testificar. Miren, en el relato de Juan, el primer testigo es la mujer samaritana. Bueno, los discípulos que después son apóstoles son antes, ¿no? Pero en cuanto al resto de la gente, ella es la primera, va a sus compatriotas, a sus coterráneos y les dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el profeta? ¿No será el Cristo? Y ellos van y le escuchan a él por causa de ella, aunque era una mujer de mala vida. A pesar de eso. Y entonces hacen una declaración que es una confesión de fe, estos hombres. Dicen en el capítulo 4, versículo 42b, nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Qué linda declaración, ¿no? Perfecta. ¿Quiénes la están haciendo? ¿Saben cómo se referían los judíos a los samaritanos? Decían que eran la escoria. Tenían muy mala opinión de los samaritanos, pero ahora son samaritanos los que están declarando esto. Le están hablando a Jesús, le están diciendo, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer estas cosas. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Juan 4:42. Un poco más adelante, en el capítulo 6, que es el retorno a Galilea. ¿No? El capítulo 5 es en Judea, pero el capítulo 6 es el retorno a Galilea. Hay una declaración, dice, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, en todo esto encontramos una necesidad que está sobreentendida. Es una necesidad satisfecha. La necesidad de escuchar de primera mano a Jesús. De vez en cuando
todos nosotros hablamos los unos con los otros y hay un cierto grado diferente de confiabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, si escuchas una mañana que has salido a comprar pan y alguien dice, en la esquina están vendiendo pan al precio antiguo, a 50 centavos. ¿Crees? Estoy hablando de algo muy común, ¿no? Muy sencillo. Quizás pienses, ¿qué importa? No, estoy hablando de la confiabilidad. Alguien te ha dicho, en la otra esquina están vendiendo pan a 50 centavos. Pero ¿quién te ha dicho que es a 50 centavos? La tendera, ella. Entonces vas y le dices, señora, ¿es verdad que usted está vendiendo pan a 50 centavos? Y haces las otras aclaraciones, ¿no? ¿Es el pan común? ¿Es la marraqueta normal? ¿O hay algún tipo de confusión? Quiero oír de su propia boca. Miren, a veces nos hemos familiarizado tanto con la maravilla del Evangelio que ya tomamos como algo común. Pero ¿saben qué? Lo esencial del Evangelio es sorprendente. Es sorprendente que este Jesús que es justo, que nunca ha pecado, me haya mirado con amor y por amor a mí esté dispuesto a dar su vida y la haya dado. ¿No es sorprendente? Es una locura. A ver, un rato. ¿Es una locura? Me ratifico en mis palabras. Es una locura. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice que a Dios le plugo salvar por la locura de la predicación. Es decir, la predicación contiene una locura. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? Siendo yo como soy, haya recibido de Dios esa mirada de amor y ese propósito de salvarme a costo de su propia vida. ¿No es una locura? Sí. El Señor Jesús vio a la gente reunida, escuchándole en el capítulo 6 de Juan, y se dio cuenta que estaban hambrientos. Posiblemente no estaban sedientos, porque había un arroyo ahí, ese arroyo que llega hasta el mar de Galilea, así que agua tenían, pero no tenían comida. Y entonces hay un diálogo con uno de los discípulos, le dice, ¿de dónde vamos a sacar pan para toda esta gente? Y el texto aclara que era para probarle. Él sabía lo que iba a hacer. Finalmente manda que la gente se siente y empieza a distribuir el pan en una forma que uno dice, esto no puede ser. Porque es a partir de 5 pancitos y 2 peces que él reparte y alcanza para toda la multitud, 5,000 solo varones. Y todo, sus familias, toda la gente que está reunida ahí, y comen hasta saciarse y sobran 12 cestas llenas.
no de desperdicios, sino de la comida que no habían utilizado. O sea, reproduce comida abundantemente. A raíz de eso, la gente sigue a Jesús o trata de seguirle y quieren hacerle rey y él se escapa de ellos. Y al día siguiente, cuando se encuentran, les dice, ¿por qué me buscan? ¿No debieran buscar más bien la comida que permanece para la vida eterna? Ustedes están afanados con la comida que perece. Pónganle atención a la otra comida, la comida espiritual. Quiere decir lo que él les hablaba. Al final del capítulo hace una aclaración. Las palabras que yo os hablo son vida. La gente va escuchando y llega un momento en que llegan a la conclusión correcta. Ahora sí estamos bien. Hemos encontrado a la persona capaz de entendernos, de atendernos, de alimentarnos. Y le dicen, Señor, danos siempre este pan que tú estás anunciando. Y entonces Jesús les empieza a explicar en qué consistía. Les explica el Evangelio. Y les explica las demandas que tiene Jesús para con ellos y para contigo. ¿Sabías que Jesús tiene demandas contigo? Tal vez no sabías. O tal vez sabías, pero no sabías cuáles. Y tal vez ni quieres saber cuáles son sus demandas. Pero Él tiene demandas. Y cuando ellos las escuchan, dicen algo. Dicen, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Y saben qué hacen? Se van. Ahora, yo no sé cuántos estaban ahí, pero es la misma gente de la multitud que había comido en el día antes. Así que tienen que haber sido muchos, pero se van. Y Jesús dice, creo que metí la pata porque se me han ido y ahora me he quedado con 4 gatos. ¿Sí? Jamás Jesús se equivocó. Jamás. Él mira, no eran 4 gatos, eran 12 los que quedaron. Y les dice, ¿ustedes también se van? Y aquí viene una declaración, una confesión de fe maravillosa. Es la declaración de un changuito llamado Pedrito. Después fue papa frita. Ya, perdón las bromas, ya disculpen. Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Esta parte de la respuesta, que es una pregunta en sí misma, es la pregunta que él mismo tendría que responder. Porque una vez que han estado con Jesús y le han escuchado y le han creído, ¿hay alguien a quien ir? Bueno, para responder
tenemos que seguir escuchando lo que continúa. Dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Es eso verdad? Sí, esa es una de las preciosas verdades del Evangelio. Jesús, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Ahora tiene sentido lo que sigue. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta similar está en Marcos 8, en Lucas y en Mateo, ¿no? Pero en diferentes circunstancias. Ellos nos cuentan que es al volver del monte de la transfiguración cuando hace esa declaración. Es posible que Pedro la haya hecho más de una vez, pero ahora nos interesa lo que nos cuenta Juan. En este momento, Pedro, permítanme, Pedro me está leyendo a mí. ¿Está hablando por él? Sí, pero está hablando por mí también. Está diciéndole, ¿a quién podría ir? ¿A quién podríamos ir? Tú. Quiere decir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído en ti, claro. Y conocemos. Ahora, hay una diferencia entre creer, lo cual es válido, es importante, pero un paso más adelante, conocer, que quiere decir experimentar. Hemos conocido que tú eres el Cristo. Miren, el Señor Jesús hizo el desafío a los que le estaban escuchando. Esto no está en Juan. Dijo, si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante de los ángeles que están en presencia de mi Padre. Pero si alguno me confiesa delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Algunos de ustedes disfrutan de su nombre, ¿no es cierto? ¿Te gusta tu nombre? A algunos les gusta porque suena muy bien. Algunos varones tienen un nombre que es muy macho, ¿no? Y algunas mujeres tienen un nombre que es tan dulce, entonces les encanta, ¿no? Y cuando nos cuentan algo, dicen, y me dijo fulano, ¿no? Su nombre, tal. Y cada vez mencionan su propio nombre. ¿Por qué? Porque disfrutan de decirlo, ¿no? Pero yo creo que no hay momento más hermoso que cuando Jesús diga tu nombre en el día del juicio y diga, este es mío. Di tu nombre. Alguien diga su nombre. Martina, esta es mía. Dirá Jesús. Y si Jesús dice, este es mío, ¿quién le puede contradecir? Imagínense, ni todos los ejércitos de Satanás juntos, nadie, no pueden contradecirle. Él dice, este es mío. Y entonces vas a notar que la forma en que ha pronunciado tu nombre es la más dulce posible. Bueno, pero ¿de quiénes va a decir su nombre? De los que ahora
dicen el nombre de Jesús como su bandera. Hay una canción, una alabanza que hace años no cantamos, que es de la época de los evangélicos rockeros. Y yo detesto el rock. Pero esa canción me encanta. Cristo es mi Señor. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar en mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Señor, tú eres Señor, tú eres Señor. Tomen asiento, tengo dos declaraciones todavía que mencionar rápidamente. En el capítulo 7, versículo 46, dicen los alguaciles a sus amos que les han enviado a detener a Jesús. Y ellos hacen una declaración de fe, una confesión de fe. Dicen ellos, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Ahora, saben que nosotros los bolivianos tenemos mala opinión de los políticos y por eso tenemos mala opinión de los que hablan. Dicen, sí, habla bonito. Sí, pero hay un momento en que no se trata de bonito, se trata de que sus palabras sean eficaces, que sean veraces. ¿Se acuerdan la declaración del capítulo 1? Dice que nosotros vimos en él dos características. ¿Cuáles serán?
Él era lleno de gracia y de verdad. De verdad. Y ahora en el capítulo 7, versículo 46, dicen ellos, los alguaciles, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Y eso nos lleva al capítulo 8. Alguien que había sido ciego de nacimiento, pero Jesús le puso barro que hizo con su propia saliva en los ojos, lo mandó al Siloé y volvió y estaba bien, ya veía. Y eso causó una conmoción en Jerusalén. Los fariseos querían obligarlo al ciego, al ex ciego, a negar que había habido un milagro. Primero decían que no hubo milagro y luego decían que él nunca había sido ciego. No sabían cómo negar la verdad. El hombre mismo estaba confundido. Le dijeron, da gloria a Dios porque el hombre que tú dices que te ha sanado es pecador. Y el ex ciego les dice, eso yo no sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. O sea, ¿cómo le van a hacer callar? ¿No ves? Una cosa así es. Entonces se encuentra con Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y él creía o no? No sabía. Dice, ¿quién es para que crea? Entonces Jesús se le revela. Y estas son las palabras. Miren, lo maravilloso del Evangelio viene a expresarse en la manera más sencillita. Dice Juan capítulo 9, versículo 38. El que había sido ciego le responde, creo, Señor. Y le adoró. No se puede adorar sin creer, ¿no es cierto? Se tiene que creer para adorar. Ninguno que no sea adorador va a entrar en el reino de Dios. No hay. En el cielo, como decimos comúnmente, no va a haber uno solo que no sea adorador. Los que no son adoradores se van al lago de fuego. Es un hecho. Así que si tú decías, no, es que no soy fanático, creo, pero no, necesitas creer hasta el punto de adorar. Dice el texto, en las palabras del hombre, creo, Señor. Y Juan agrega la explicación, y le adoró. Se postró. No necesitamos sellar la puerta para que nadie salga, ¿no es cierto? No necesitamos. Tiene que ser voluntario. Pero no te puedes ir antes de adorar. No te puedes ir así tal como entraste. Tal vez te has acostumbrado a hacer eso y decir, sí, me entra por aquí, me sale por aquí, o alguna tontería de esas. Pues no más. Ahora tienes que decidir, ¿tu corazón es de Cristo o no? ¿Crees o no? Si crees, tienes que adorar. El verdadero creyente es un adorador. En todos los casos, cuando no adora es porque realmente su fe era insuficiente. Ya hemos visto eso. ¿Recuerdan de
de la fe que no sirve, no produce vida. Es la fe viva la que te lleva a la adoración. Cristo es mi Señor. ¿Puedes decir eso? No sirve cuando estás bajo un telón de anonimato. Si todos tenemos que decir, sí, todos. No. Tienes que tomar conciencia individual, aunque lo hagamos colectivamente. Para eso, de vez en cuando, tenemos que hacer algo con la persona de al lado. Mirarla a los ojos y decirle, oye, fulanito, ¿me puedes mirar a los ojos? ¿Puedes? Cristo es mi Señor. Pero tú eres una mujerzuela. Eres una samaritana. ¿Qué? ¿Nos vas a venir a hablar de religión ahora? ¿Que Cristo es tu Señor? ¿Que mujerzuela? ¿Hombrezuelo? No estoy hablando de mí. Yo ya acepto lo que me digas, eso no me ofende ahora. Estoy hablando de aquel que me amó y dio su vida y pagó por mis pecados. Ya no puedes decirme mujerzuela, ya mis pecados han sido quitados, lavados, porque Cristo es mi Señor, es mi Salvador. Creo, Señor, vamos a adorarle en la Santa Cena.